Estamos en el curso de ética profesional, aperturamos la guía de estudio número 2. Vamos a estar viendo la primera parte de esta guía. Vamos a hablar de persona y el acto moral y el acto humano como acto libre y su calificación moral. Mora, dice ahí, perdón por el teclazo, y su calificación, perdón, moral. Iniciamos con la primera parte entonces. Pues está ahí adjunto el material. El acto moral, la persona y el acto moral, ¿en qué consiste? Primero entendamos que, bueno, ¿qué es la persona, verdad? Dice, la palabra latina persona fue originalmente usada para designar la máscara usada de un actor. De esta se aplicó al rol que éste asumía y finalmente a cualquier carácter en el escenario de la vida o cualquier individuo. Vean cuál era el significado original. La definición clásica es la dada por Boecio en de persona duabus natus turis, naturaerationalis individua, sustantiva, sustancia individual de naturaleza racional. Eso es lo que dio la interpretación este personaje. Dice, sustancia, perdón, es usado para excluir los accidentes. Veamos que los accidentes no pueden constituir a la persona. La substancia es usada en dos sentidos, de la sustancia concreta como existiendo en el individuo, llamada substancia primera, lo que en Aristóteles corresponde a la quasi-prote y de las abstracciones sustancia como existiendo en género y especie, llamada sustancia segunda, y en Aristóteles llamada ousia deutera. Se discute cuál de las dos acepciones tomadas en sí mismas significan en este artículo. Acá pues nos está dando el punto de vista de este personaje, ¿verdad? De Aristóteles, cómo él interpretó los términos. Es cuestión de historia, ¿verdad? Es muy probable que en sí misma ella prescinda de la sustancia primera y sustancia segunda y sea restringida a la significancia primera solo por la palabra individua. Individua es aquel tal que, distinto a los brazos más altos del árbol del profilio. El significado nos está dando ahí. Género y especie no pueden ser ulteriormente subdivididos. Al dar Boecio su definición, pareciera que no le adjunta ninguna otra definición a la palabra. Es meramente sinónimo de singularidad. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el término persona eh, es una, es asignar individualmente o darle un significado individual a un individuo, a un objeto, a una cosa, a una persona, literal está hablando, no, si ustedes leyeron ahí conmigo, no especifica directamente el significado, porque anteriormente sí sabemos que dice que era el significado que se le daba a la máscara de algunos actores, pero luego pues hace este personaje Aristóteles hace una interpretación y solamente se refiere a que la persona es una sustancia individual, a eso se refiere, pero no está hablando más de ello. La naturaleza racional. Persona se predica solo de seres intelectuales. La palabra genérica que incluye a todas las sustancias individuales existentes es una suppositum. Por lo tanto, la persona es una subdivisión de suppositum, el cual es aplicado igualmente a la racional e irracional, individuos vivos o inertes. Una persona es, por lo tanto, algunas veces definida como un suppositum natura rationalis. ¿Se da cuenta? No hay mayor explicación. La definición de Boecio, tal como está, puede difícilmente ser considerada satisfactoria, porque en realidad pues no está tan clara, ¿verdad? Está un poquito perdida,
no hay tanto significado respecto a, solamente pues se va al latín y en realidad pues no nos aclara el significado de la palabra. Las palabras tomadas literalmente pueden ser aplicadas al alma racional del hombre y también a la naturaleza humana de Cristo, que Santo Tomás la aceptará presumida presumiblemente se debió al hecho que la encontró en posesión y reconocida como una definición tradicional. Lo explica en términos que prácticamente constituyen una nueva definición. La individua sustancia dice, significa sustancia completa por sí subsistente, es separata ab alia, es decir, una sustancia completa subsistente por sí, existiendo aparte de otras. Entonces, lo que está tratando a través de todas estas definiciones es decir que la persona es individual, se refiere a alguien en específico, a la sustancia que tiene esta persona o a las cualidades o características que designan a esta persona. A eso se está refiriendo, no está haciendo mayor explicación. Entre todos los vocablos que nos da a conocer ahí, pues a eso se está enfocando. Si a esto le sumamos rationalis naturae, tenemos una definición que comprende las 5 notas que constituyen una persona. Substantia, lo que incluye el accidente. Completa, debe formar una naturaleza completa. El que sea una parte, ya sea actual o aptitudinalmente, no satisface la definición. Per se subsistens, la persona existe en sí misma y para sí misma. Ella es en justicia, sui juris, la esencia, la esencial poseedora de su naturaleza y todos sus actos, el sujeto fundamental de predicación de todos sus atributos, aquel que existe en otro no es persona. Separata a lis. Esto incluye la universal sustancia segunda, la cual no tiene existencia fuera del individuo. Rationalis naturae incluye toda su suposita no intelectual. Entonces, la mejor definición podríamos encontrarla acá en el tercer párrafo, donde dice la persona existe en sí misma y para sí misma. Ella es justicia, la esencia poseedora de su naturaleza y todos sus actos, el sujeto fundamental de predicación de todos sus atributos, aquel que existe en otro no es persona. Entonces, si queremos encontrar una definición de qué es una persona, pues quizá podemos decir que la persona pues es algo individual, como lo hemos venido leyendo. La persona tiene rasgos y características propias, no es persona si se deja moldear o funciona a través de otros o a través del comportamiento de otros individuos, no es individual, entonces ahí claramente pues no es persona. Cuando no es individual, definitivamente no va a ser persona. Entonces, son algunos rasgos o características. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Es que estamos hablando de la persona y el acto moral. Entonces, si la persona es un individuo independiente, si la persona es una especie, bueno, la persona es un individuo de la especie humana, es individual. La identidad de este es propia, em, es individual, valga la redundancia, no es comparada, no existe o subsiste a través de otros, sino que es única. Entonces, el acto moral, de igual manera, va a ser acorde a la persona, ¿sí? Va a ser en base a las características o a las cualidades, pues, que ésta posea, porque no se va a poder generalizar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Primero, comprender qué es la persona. Decimos que la persona es un individuo de la especie humana, por lo tanto, es único, es individual, no tiene semejante, y eso es lo que nos está queriendo dar a conocer nuestro concepto. Permítanme un minuto, por favor.
Disculpen ahí la interrupción, que mi equipo se estaba quedando sin carga, pero ya estamos de vuelta. Entonces, si la persona es individual, si la persona es una sustancia propia que no puede ser comparada, la persona es un individuo sin semejanza a otro, es un individuo es un individuo que tiene rasgos y características propias, no compartidas, no imitadas, no aprendidas por alguien más y mucho menos impuestas, porque dice que no es persona si existe en otro individuo o que es otra persona quien lo regula, quien modera sus actos, quien indica la manera correcta de actuar, quien le permite o no desenvolverse de tal forma, allí no es persona cuando individualmente actúa, piensa, razona, se expresa, su conducta, su temperamento, o sea, individualmente lo hace, entonces allí es una persona. De lo contrario, pues no es persona. Lo que tenemos que entender con el tema de ahora es que estamos hablando de la persona y el acto moral. Si la persona es individual, el acto moral también será individual. Por eso dice en el segundo punto, dice el acto humano como acto libre y su calificación moral. La persona es individual, el acto moral es individual, es acorde a la personalidad. Eh, y esto lamentablemente pues puede ser también algo que también tenemos que entender es que como la persona es individual, comprendamos que el temperamento, el carácter de las personas va a ser distinto. Yo les explicaba a ustedes que existen 4 tipos de temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. El temperamento, pues, se nos fue dado a través de la herencia genética, son rasgos y características de nuestra conducta que hoy en día pues nos regulan en algunos casos, en otros los podemos moldear a través de nuestro carácter, puesto que el carácter es la manera en que reaccionamos ante las diversas situaciones. Ese es el carácter. Entonces, tenemos que comprender lo siguiente, que la persona es individual, la persona no puede ser comparada, la persona va a tener rasgos o características propias, por ende, si su temperamento también es propio, si su carácter ha sido formado a través de acciones individuales o propias, pues de igual manera así será su acto moral. Todos los valores que ponga en práctica, por ejemplo, la justicia, el amor, la lealtad, el respeto, la honestidad, la tolerancia, todos esos valores van a ser individuales y su interpretación será propia. En algunas ocasiones, pues la persona por el tipo de temperamento, por el criterio que tiene, porque ya vamos a hablar del criterio del acto moral, pues va a haber algunas cosas como comunes, como correctas, como que no hay ningún problema, como que se puede actuar de tal modo y pues no se va a frenar o no se va a detener a actuar de distinta manera, ¿verdad? Sino que su criterio le dice que eso es correcto y entonces definitivamente pues seguirá con esa conducta. No habrá un retrocedimiento, no se retractará de algunos actos porque su forma de interpretación le dice que está bien. Entonces, tenemos que entender que cada individuo tiene una forma de pensamiento, tiene una forma de expresión y esta es propia, ¿sí? Esta no puede ser comparada, por más que nosotros querramos, por ejemplo, a veces, yo no sé si a usted le sucede, pero en lo personal sí me sucede, que a veces vemos actos inhumanos, actos inmorales y quisiéramos que las personas pensaran como nosotros. Una psicóloga en una ocasión me decía, no pretendas que nadie viva la vida que tú viviste, porque si tú haces esto, lo único que vas a lograr con eso es estar frustrada. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedir, yo no puedo obligar que los demás piensen como yo, hablen como yo, se conduzcan como yo. Definitivamente no lo puedo hacer. Cada persona, cada individuo tiene rasgos y características propias. Ahora, eso puede, pues obviamente el tener una identidad, que esto también es algo muy importante, el que nosotros tengamos una identidad, yo creo que usted se conoce, usted sabe quién es usted, cómo es usted, conoce sus características, conoce su forma de reacción, es decir,
que usted se maneja al 100%. Esto es algo muy importante también, ¿verdad? Porque al conocernos nosotros como personas individuales, no fácilmente alguien vendrá y modificará nuestro pensamiento, modificará nuestra conducta, pero es importante que tengamos seguridad, tengamos convicción de quiénes somos nosotros. Por ejemplo, yo sé que yo soy Ada Maritza López Ortega, esa es mi identidad civil. Nadie puede venir y decir, a partir de ahora, pues te vas a llamar María. Si alguien me dice que yo me voy a llamar María, inmediatamente, pues yo digo, no, está equivocado. Yo me llamo Ada Maritza López Ortega. Y la persona insiste y probablemente podamos caer en un momento de discusión, pero yo voy a estar segura que mi nombre es este. Alguien va a venir y me va a decir, bueno, yo soy evangélica, se los he comentado, y alguien venga y me diga, mire, fíjese que a partir de ahora usted será de tal creencia. Yo definitivamente con mi postura y mi convicción voy a decir no, porque yo estoy firme en lo que yo creo. Algo tan simple, por ejemplo, que venga alguien el día de hoy y me diga, mire, hoy nos la vamos a llevar y le vamos a dejar el cabello colocho permanente para toda la vida. Y yo voy a decir, no, yo definitivamente no lo voy a hacer porque yo soy de cabello lacio, definitivamente me lo puedo hacer, me lo puedo rizar en algún momento, pero ahora no. Entonces, mi identidad, yo, quién soy, y estoy hablando de aspectos físicos, estoy hablando de aspectos de creencias, aspectos conductuales, pero ya que alguien más quiera imponer en mí un carácter o un temperamento, moldearme mi forma de pensar, en mis valores, en mis creencias, definitivamente, pues ahí viene este punto, ¿verdad? De que dejas de ser persona individual, aquella que es dominada o aquella que es modificada por otra y que vive no por lo que cree, no por sus valores, no por sus cimientos claves, sino porque otros le dijeron que así era y por eso lo está haciendo. Esto es a causa de que muchas veces pues no tenemos clara cuáles son nuestras convicciones, muchas veces por problemas de autoestima. Yo no sé si usted ha visto ese problema en algunas personas que no logran tener su identidad y ese es un gran problema. Entonces, es importante que nosotros nos conozcamos de manera individual, que sepamos cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestras creencias, en qué tenemos nosotros claridad, cuáles son nuestras bases fundamentales como personas, nuestras convicciones, nuestros valores los tengamos de manera individual. Y cuando lo logramos hacer, entonces nosotros somos una persona, es decir, somos un ente pensante, un ente que toma decisiones, un ente que analiza por sí solo, sin necesidad de que alguien más le diga la manera, la forma o en qué se tenga que basar. Entonces, a raíz de esto, cuando una persona es individual, cuando una persona tiene claras sus bases, pues una persona conoce del acto moral, pero muchas veces esto no es permitido porque ya les dije, pues se dejan moldear o viven a través de otras personas. El acto humano como acto libre y su calificación moral. Vea, el acto humano como acto libre. Según nuestra constitución, vivimos en un país libre y democrático, libre e independiente. La ciudadanía guatemalteca dejó de estar en la esclavitud a través de la firma de los acuerdos de paz. En el año 1960 al 1966 te da lo que es la Guerra Fría o el conflicto armado interno en Guatemala. Hubo mucha violencia, mucha discriminación, mucho racismo y pues muchos fueron sometidos a trabajos forzados, fueron violados sus derechos, mayormente de las mujeres, de los niños menores, de obviamente niños, ¿verdad? Menores de edad, regularmente fue del área indígena quienes más sufrieron maltrato y discriminación. Pues esas situaciones de una u otra manera afectaron a la sociedad. ¿A qué grado? Al grado de que pues se dio la lucha durante muchos años, 36 años, en donde cada quien pues quería pelear su postura,
argumentaban sus bases de tal modo que cada quien quería tener la razón. Y definitivamente pues no era así, ¿verdad? El acto humano como acto libre. Todos tenemos libertad de acción, pero recuerde, sus derechos se terminan donde inician los derechos de alguien más. Usted puede ser una persona libre en su pensamiento, en su forma de vestir, en su forma de actuar. En general, usted es libre en su forma de ser, lo puede ser, muy bien, pero que esa su libertad, que no venga, dañe o deteriore la libertad de alguien más, porque entonces ahí ya no está siendo un acto libre, ya no se está permitiendo que sea correcto, ¿verdad? Eso ya no sería bien visto. Dice, la moralidad es propia y exclusiva del obrar humanamente. Vean, por eso está hablando de la persona, del individuo, sin modificación, sin dejarse guiar o manipular por un segundo, individual. Entonces, porque la persona es individual, entonces la moralidad también es individual. Usted no puede venir y decir, no es que a mí no me enseñaron que es el respeto negativo. Usted como persona individual tiene que poner en práctica su moral. ¿Sí? Usted tiene que conocer los valores, tiene que conocer valores cristianos y morales, debe conocer del respeto, de la solidaridad, debe conocer de la empatía, o sea, usted mismo, sin necesidad de que se le enseñe por conciencia propia, pues usted mismo va activando esos rasgos o características de la moral. Entonces, la moralidad es propia y exclusiva del obrar humano. Es el único ser que puede cumplir libremente con sus actos con el fin último u orden moral que le corresponde. El acto humano se caracteriza por ser libre. La libertad es la capacidad de la voluntad de moverse por sí misma, al bien que la razón le presenta, o la determinación intrínseca de la voluntad para querer o no algo, o querer esto o aquello. Entonces, vea, la libertad es la capacidad de acción que tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos libertad de pensamiento, todos tenemos libertad de acción. Claramente que cuando nosotros tomamos decisiones de manera libre, pues nosotros asumimos responsabilidades. Hay una gran diferencia entre la libertad y el libertinaje, porque la libertad es la capacidad o la voluntad que tiene cada persona de realizar algo, de pensar de manera individual, asumiendo con responsabilidad las consecuencias, sean estas buenas o sean malas. El libertinaje no, el libertinaje es actuar de manera desenfrenada. El libertinaje es actuar sin pensar si voy o no voy a dañar a mi prójimo, si con mi conducta pues voy a ocasionar daños no solo físicos, sino también materiales y emocionales en otras personas. Entonces, el libertinaje nos lleva a la perdición, nos lleva al vicio, nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. El libertinaje causa daño, el libertinaje destruye en cierto momento, ¿verdad? Porque mire, pues la libertad, si quiere hablar usted, por ejemplo, o las personas que les gusta ingerir bebidas alcohólicas, es libre de actuar. Puede ingerir una bebida alcohólica, estamos bien. Eso sería libertad. Ahora, ¿dónde caemos al libertinaje? Caemos al libertinaje de que la persona ya no se tomó una bebida alcohólica, sino que se acabó 5 cajas de bebidas alcohólicas, salió a la calle, hizo estragos, ocasionó un accidente y por su actuar una persona pierde la vida. Ahí estamos hablando de libertinaje, de que se fue ya a los extremos, actuó de manera incorrecta o de manera errada y hay consecuencias por ese libertinaje. Entonces tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre libertad y libertinaje. Todos como personas individuales tenemos que ser conscientes que nuestros actos van a tener una repercusión. Esa repercusión de nuestros actos va a ser positiva como también va a ser negativa y a eso nosotros le llamamos consecuencias. En todo acto habrá una consecuencia, sea esta buena o sea esta mala,
siempre tendremos consecuencias por nuestros hechos. Así que debemos ser razonables, debemos ser personas pensantes individualmente, no dejarnos dominar por el criterio o la opinión de otros, tener convicciones y bases firmes en lo que nosotros creemos. Por ejemplo, que alguien venga ahora y me diga, mire, necesito que se fume este cigarrillo. Yo definitivamente no lo voy a hacer. En primer lugar, pienso en mi salud, pienso en la salud de mi familia, pienso en los daños que tendrán secundarios a mi cuerpo, pienso en el aspecto moral, qué dirá mi familia, qué dirán mis vecinos, qué dirán mis alumnos, qué dirán los padres de familia si me sorprendieran en una acción de este tipo. Pero yo no me voy a dejar dominar fácilmente porque alguien me diga, mire, fume este cigarrillo porque la ciencia dice que con esto le puede beneficiar en su salud. Definitivamente no lo voy a hacer. Tengo convicciones claras, creo que eso no es correcto, que eso en lugar de beneficiar daña y la persona se vuelve adicta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no fácilmente vamos a ser movidos. Esto cuando tengamos una identidad, una individualidad, que pensemos y razonemos sin necesidad de que nadie más nos esté diciendo qué creer o en qué no creer, sino lo hagamos de manera libre, de manera consciente, de manera responsable, que tengamos la capacidad de movernos, de decidir, de accionar, pero que esta capacidad sea individual, no sea guiada o regida por nadie más. Así que con esto nos vamos a quedar. Recuerden, estamos viendo el acto humano como acto libre y la calificación moral. Nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de ética profesional.